el conflicto en la frontera por el canal que construyó ya Haití para tomar agua del río Masacre ha llegado a un punto que no nos esperábamos. Y aquí tenemos a Vinicio Castillo Semán, quien es candidato a senador del Distrito Nacional y también una voz que siempre es interesante escuchar para escuchar sus análisis acerca de lo que piensa respecto a la relación de República Dominicana con Haití y esta crisis. Entonces, quisiera saludarlo, las gracias por acompañarnos y ahí mismo plantearle la primera pregunta Para sobre... mí un gran honor estar aquí en Diario Libre con ustedes, que son exponentes jóvenes del periodismo. Y esta pregunta es fundamental en estos momentos porque el país hoy está en una situación de conflicto grave y serio con Haití por el tema del río Masacre. Como ustedes saben, en plena Semana Santa, el miércoles o jueves, nos dieron un palo acechado en buen dominicano, tratando de robarse el río de Jabón, porque eso fue lo que los haitianos hicieron. Conectaron su canal, pese a todas las advertencias, pese a todos los esfuerzos diplomáticos, pese a que la OEA vino con una misión y trató de mediar. Todo se ha hecho para evitar un conflicto con Haití, absolutamente todo. Pero ellos que están gobernados por bandas criminales, que son los que gobiernan efectivamente Haití, lo conectaron pese a todo, lo que significa una provocación inadmisible para nuestro país, porque 24 horas después de esa conexión se vio mermado el cauce del río Dajabón y afectado a nuestros agricultores. Una especie de humillación a la República Dominicana, y el gobierno y el presidente de la República actuó correctamente, conectando la toma de vigía, dos bombas que inmediatamente mermaron sustancialmente el agua del lado haitiano del Masacre, que son apenas 2 kilómetros en territorio haitiano. Es más que previsible que esta crisis va a escalar en los próximos días, porque quienes gobiernan Haití, que son las bandas, reitero, van a ese conflicto, la respuesta evidentemente van a dar respuesta sobre lo que ha hecho República Dominicana como una legítima defensa, porque lo que hemos hecho nosotros es puramente defensivo. Pero en la lógica de las bandas criminales, escalar el conflicto antes de que llegue una intervención militar a Haití tiene más que previsible esperar. Por eso yo he pedido hoy en mis redes sociales al gobierno de duplicar la seguridad de la toma del vigía, porque uno de los blancos que pueden usar es un ataque armado, una incursión armada sobre la toma de vigía, y eso puede ya plantear el conflicto en otros términos. Que por cierto, ahí hay apostados unos miembros del ejército cuidando eso. O sea, que ya estaríamos hablando de un enfrentamiento. Por eso hablo de escalamiento. Ahora, obviamente, ¿qué necesitamos nosotros? Unidad nacional. Sé que es difícil porque estamos en un proceso electoral. Aquí hay elecciones en 50 días y hay sectores políticos de oposición que han querido pescar en río revuelto. El doctor Leonel Fernández, lo digo con mucha tristeza porque he sido durante décadas, fui un aliado del presidente Fernández. Inmediatamente los haitianos hicieron eso, lo que hizo fue culpar al gobierno de la República Dominicana y hasta cierto modo justificar lo que hizo Haití, basado en un supuesto mal manejo que hiciera el presidente Abinader de ese tema. Algo que debilita la posición internacional de la República Dominicana y que es totalmente inaceptable, porque decir que Haití había impuesto su voluntad, una manera de querer sacar provecho político sobre algo que nos perjudica a todos. Yo creo que la oposición debe en este tema unirse al presidente Abinader. Eso haría cualquier sociedad organizada, cualquier pueblo que se ve atacado en momentos difíciles, lo que hace es unirse. Y nosotros en este caso tenemos la razón de parte nuestra, tenemos la justicia en cuanto a lo que estamos planteando y mantener siempre el diálogo, la posibilidad de un diálogo, de buscar una solución, pero estamos claros de que no hay
interlocutor del otro lado que tenga interés ni fuerza para dialogar y buscar una solución amigable o diplomática, que sería lo correcto. Eso podrá venir una vez ya Haití tenga una intervención y haya cierto orden. Exacto, que se instaura un gobierno. Y precisamente quisiéramos hablar del tema del papel que debe de jugar la comunidad internacional en esto, porque nosotros no podemos hacernos cargo, Haití evidentemente no puede hacerse cargo, entonces necesitaría una intervención externa. ¿Qué papel es que tiene que jugar? Lamentablemente la ONU ha dejado deliberadamente que la situación colapse en Haití, porque ellos los quieren aquí. Y yo lo he dicho eso muchas veces. El plan de la ONU es mudar, en términos llanos, la población de Haití a la República Dominicana. Y fíjense que usan, después de pasar años dejando que se deteriore la situación en Haití, la semana pasada lo que nos piden es que no deportemos y que asumamos los haitianos como refugiados. ¿Qué pasa? El 95% de la población haitiana calificaría como refugiado. Y si no puedes deportar, obviamente lo que le estás diciendo a los 10 millones de haitianos que quedan de aquel lado es que vengan para la República Dominicana. Y a los de aquí, que son 2 millones, imagínate tú, eso prácticamente sería la fusión de los dos países. Es decir que lo que está pasando corresponde, siempre lo hemos dicho, a un plan orquestado de ONU de trasladar esa población a la República Dominicana. Fíjense este dato importante. ¿A quién están atacando las bandas? A los colegios, a los hospitales, que no son objetivos militares ni económicos. ¿Por qué? Porque lo que procuran precisamente es crear una situación de vulnerabilidad tal que haga invivible Haití en Haití y los haga salir ¿para dónde? Para la República Dominicana, donde tienen los hospitales, donde tienen las maternidades, donde tienen las escuelas absolutamente gratis y donde ellos aspiran a que se les dé incluso la nacionalidad. Entonces usted dice que los mismos pandilleros de Haití están instruidos, reciben esa orden. No me cabe ninguna duda porque no hay lógica atacar una escuela, que atacar un hospital. No tiene ninguna lógica atacar ayuda humanitaria que no llegue a los puertos. Es decir, evitarla, porque que se la roben ahí adentro lo entiendo, desde el punto de vista de una banda. Ahora, evitar que llegue ayuda humanitaria, desalojar a los niños de las escuelas, desalojar que la gente no vaya a los hospitales, ¿qué sentido desde el punto de vista criminológico tiene para las bandas? Obviamente no la tiene. Entonces te está creando millones de seres humanos en una situación de vulnerabilidad para justificar el pedido de ONU de que se reciban como refugiados en la República Dominicana. Porque todo coincide, es decir, te pones a ver, ONU deja deliberadamente que la situación llegue a ese extremo e inmediatamente le pide a la República Dominicana que los reciba como repatriados, como refugiados y que no deporte. Prácticamente aniquilar la República Dominicana. Ok, pero usted sabe que la historia de Haití está llena de muchos líos, así, de muchas revoluciones. Pero nunca como esta. De ellos autodestruirse, sus propias instituciones, sus cosas. Si tú ves la historia, te das cuenta que Haití siempre ha tenido crisis política en base a dictadores, a gente que lucha por el poder, luchas políticas y militares. Nunca una situación como la actual, donde es prácticamente la población es la que tú estás haciendo, atacando a la población para hacer invivible la vida, reitero, en Haití, de los haitianos. Entonces, y obviamente si tú acompañas eso a una indiferencia total de la comunidad internacional de ir en ayuda en Haití y al mismo tiempo le pides al vecino simultáneamente que los recibas a todos, que no deporte, está claro cuál es el plan. Y que hay una relación. Sí. Ya para completar con el tema haitiano, quisiera saber, en ese posible conflicto armado, ¿cuáles son los caminos que usted cree que tome la situación? ¿Hacia dónde? ¿En qué concluye? ¿En qué termina esto? ¿Cuál es el propósito? Es imprevisible lo que puede ocurrir porque si viene una oleada, y yo lo planteé en el debate RD, que cuando me tocó exponer,
si viene una oleada que es previsible también de las opciones que ellos vayan a hacer es prepararnos como hacen esas grandes caravanas de centroamericanos para los Estados Unidos, preparar 30, 40 mil haitianos que enfilen hacia la República Dominicana. Eso es totalmente previsible que lo hagan las bandas. Sí, por eso te digo, es imprevisible las consecuencias hacia dónde deriva esta crisis. Pero nos toca a nosotros, por eso clamo, la unidad nacional y defender nuestro país. Y defender a nivel internacional la narrativa de que República Dominicana lo único que está haciendo es defenderse. Nosotros no estamos agrediendo a Haití, ni somos abusadores, como lamentablemente el doctor Fernández ha planteado, que el presidente Abinader quiso intimidar a Haití con la fuerza militar. No, el presidente mandó la fuerza militar porque hay bandas fuertemente armadas muy cerca del territorio de la República Dominicana. Es decir, esa narrativa de victimizar a Haití, de que nosotros somos los malos, los fuertes, que estamos abusando de ese pobre pueblo, tiene que ser defendida internacionalmente también por el equipo diplomático de la República Dominicana y aquí tomar las medidas del lugar. Pero todo lleva a una unidad nacional. Porque si ellos logran dividirnos internamente y encuentran voces importantes que le den aliento, obviamente nos debilitan en el plano internacional. Sí, definitivamente que la crisis es un tema súper complejo y que cada vez trae consigo nuevas situaciones, pero nos gustaría tocar el tema local, la política local. ¿Por qué la Fuerza Nacional Progresista no lleva candidato presidencial? Bueno, la Fuerza Nacional Progresista tuvo su convención hace unos 4 meses y decidió que nuestra participación se iba a focalizar en los aspectos congresionales y municipales y que no íbamos a llevar candidato presidencial. Esa fue una decisión de nuestro partido, aunque en lo personal nosotros sí estamos apoyando al presidente Luis Abinader, porque el presidente Abinader está defendiendo la soberanía nacional en momentos muy aciagos y difíciles. Y necesita ese apoyo. Yo creo que él se ha ganado, aparte de la defensa del país en los planos internacionales con el tema de Haití, el presidente Abinader encontró un país destruido, cerrado por el COVID, saqueado por el grupo de Danilo que desalojamos del poder hace 3 años y medio, y una crisis mundial sin precedentes. Yo creo que dentro del mare magnum que encontró estos 3 años y medio, el presidente que trabaja increíblemente hasta altas horas de la noche, ha hecho un gran esfuerzo por rescatar el país y ha tenido logros importantísimos y yo creo que merece 4 años más. Y yo creo que las encuestas están dando un claro triunfo en primera vuelta con más de un 60%. ¿Y por qué no quizás apoyar a Leonel Fernández, que en el pasado había sido su aliado? Lamentablemente se produjo un rompimiento nuestro con el doctor Fernández porque el doctor Fernández optó por aliarse políticamente al sector de Danilo Medina y su grupo, la cúpula del PLD, que nosotros juntos combatimos hasta el año 2020. Porque en todos los procesos, en los últimos 10 años que el doctor Fernández fue investido por el grupo de Danilo Medina, siempre estuvo del lado nuestro. Nosotros en el 2020 hicimos campaña por el presidente contra Danilo Medina y su gobierno. El presidente Fernández dijo que era el Trujillo del 21, que trataba de instalar una dictadura en el país. Dijo que el PLD de Juan Bosch ya no existía porque los principios éticos habían desaparecido. Todo eso al lado nuestro. Nosotros hicimos campaña junto con él. ¿Cómo es posible que nosotros pudiéramos ahora, mal podríamos nosotros, por una lealtad al doctor Fernández, aparecernos frente al mismo electorado diciendo que ese mismo grupo que nosotros desalojamos del poder, por ser lo peor, ahora son nuestros aliados? Es un tema de coherencia mínima y ética que tristemente nos llevó a una separación con el doctor Fernández. Pero claro Mi que padre se lo dijo al doctor Fernández como un padre a un hijo, porque hay una relación fraterna. Le dijo, el problema es que usted históricamente con ese pacto, usted se está destruyendo,
usted va a terminar muy mal. Y al final ellos no lo van a apoyar a usted tampoco. Es decir, usted está quemando toda su diferencia moral con ellos y al final no va a recibir el apoyo de ellos, porque Danilo Medina tiene su propia agenda, su propio liderazgo en el PLD que no tiene nada que ver con Leonel Fernández. Es decir, triste lo que ocurrió con nosotros, pero el doctor Fernández cogió su camino de irse con el ingeniero Vargas Maldonado y Danilo Medina. Y nosotros en ese punto no podíamos acompañar. Vinicio, pero usted parece, yo lo veo tan presente en publicidades, en todas partes, en spot publicitario, junto al presidente Abinader como el candidato a senador del distrito. Y me parece, lo veo tanto que me parece que usted es más el candidato del PRM que el mismo Guillermo Moreno. Bueno, lo que pasa es que yo soy el candidato del Partido Reformista Social Cristiano en alianza con la Fuerza Social Progresista que lleva al presidente Abinader de candidato presidencial. Por eso tú ves la promoción, Luis presidente, Vinicio Castillo senador. Y hay mucha gente que va a votar por Luis Abinader, que va a votar por Vinicio Castillo senador. Por eso no le conviene al presidente, porque entonces el voto que él necesita para Guillermo se va a ir. El problema es un tema de identidad de causas. Guillermo ha sido un hombre de izquierda. Yo he sido un hombre de derecha. Mi partido es reformista y mi partido ideológicamente estamos muy definidos en nuestros temas. Y Guillermo representa un sector de la sociedad diferente al electorado nuestro. Yo estimo que hay una buena parte de la votación de Luis Abinader, no necesariamente militantes del PRM, que van a preferir nuestra candidatura. ¿Por qué? Por la agenda que tenemos de defensa de este mismo tema de Haití, estamos identificados 100% con el presidente Abinader. Y yo creo que este es uno de los temas fundamentales del país ahora mismo. Y la misma lucha contra ese grupo que desalojamos en el 20, la lucha contra la corrupción. Lo que está planteando la Alianza Rescate es la sustitución del Ministerio Público Independiente para volver ¿para qué? Para dejar impunes todos los casos de corrupción que están en los tribunales. Nosotros estamos contra eso y ahí nos identificamos con el presidente Abinader también. Es decir, esa es la explicación por qué tú ves esa promoción, porque vamos juntos en la casilla 5 del Partido Reformista, Luis Abinader, Vinicio Castillo. Y el sector conservador, balaguerista, de derecha, diríamos, ese que es lo que se llama, Balaguer llamaba la masa silente, que no tiene que ver mucho con la orden que se le dé de ningún partido, creo que puede tener en nosotros una opción válida junto con el presidente Abinader. Vinicio, precisamente estos cambios que ha tenido la fuerza, muchos sectores... No ha tenido cambio. No, porque es bueno esa pregunta porque nosotros no hemos tenido cambio. Yo fui candidato hace 4 años del Partido Reformista y de la Fuerza Nacional Progresista. Nosotros no hemos saltado a ningún partido, como dijo en muchos sectores dicen que ustedes saltan con el partido. No, jamás, todo lo contrario. Nosotros nos renunciamos al poder en el año 2015, lo que ningún partido de eso ha hecho. Renunciamos a ministerios, a directores generales, a un despacho en Palacio por defender principios. Nosotros pasamos 6 años luchando contra el PLD de Danilo Medina. ¿Aliado con quién? Con el PRM y 12 partidos haciendo oposición conjunta. Nosotros hemos sido firme, el partido más coherente en la defensa de los principios que defiende, más que cualquier partido. Obviamente hay una campañita que quiere decir que eso que dijo uno de los contrincantes de que habíamos estado saltando. Yo nunca he sido funcionario público de ningún gobierno, ni aspiro a hacerlo, dicho sea de paso. Nunca he procurado ningún cargo. Danilo Medina a mí me ofreció el cargo que yo quisiera y le dije que no. Es decir, nosotros estamos muy diferenciados en que lo que defendemos son líneas políticas. Nosotros no estamos detrás de carguitos, ni de ventajas, ni de situaciones que ordinariamente la política está detrás de eso. Usted sabe que la fuerza tiene bastante claro muchos de sus lineamientos y sus ideologías. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿qué defendería usted en el Senado? Si le presentan un proyecto, por ejemplo, de la pena de muerte,
para implementarla en República Dominicana. ¿Usted votaría? Estoy en contra ¿Por porque qué? sería inconstitucional. Porque la Constitución dice que la vida es inviolable, desde la concepción hasta la muerte. Pero estaría de acuerdo Tú con la puedes Constitución. meter hasta cadena perpetua, pero tendría que modificarse la Constitución para establecer la pena de muerte. Además, la pena de muerte es delicada con un sistema de justicia frágil, porque ¿quién va a decidir la muerte de alguien? ¿Qué juez va a decidirlo? Eso es muy delicado en un país como este, que un juez con las debilidades que tenemos te pueda disponer de la vida de alguien. Eso es muy delicado. Y el tema del concordato que mantiene el Estado con la Iglesia, por ejemplo, donde se le dan esa protección. Yo creo que eso debe mantenerse, eso no genera ningún daño absolutamente a nadie. Lo que sí es que hay que tener una diversidad y el Estado no puede tener una exclusividad como la tuvo en el pasado de esas protecciones solamente a la Iglesia Católica, sino a todas las corrientes. Entonces debería modificarse para incluir a las otras corrientes. Pero realmente las otras corrientes también tienen protección del Estado. Esa es la realidad. No hay jamás se puede decir que la Iglesia tiene diría una exclusividad en la protección que da el Estado. Eso ha ido cambiando con el tiempo y yo entiendo que sí, que eso debe mantenerse, pero sin excluir las otras corrientes también de una protección efectiva del Estado. Bueno, Vinicio, muchísimas gracias. Gracias a por ustedes. este espacio, de verdad que fue un placer para nosotros. Muchas gracias, muy honrado de estar aquí con ustedes y admirado de esta nueva generación que esté incursionando en el periodismo. Y la verdad que felicito a Diario Libre y los felicito a ustedes. Muchas gracias.